me preguntan, y si no se va a empezar a hacer acá una energía de ruido, yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué es lo que de los altares de muertos y de la forma en la que en México se vive el Día de Muertos, qué es lo que más les llama la atención? ¿Por qué gusta tanto? ¿Son los colores? ¿Es la forma en la que se ríe de la muerte? ¿Son las calaveras? ¿Es la Catrina? ¿Qué les llama la atención? Nuestra charla va a tener un hilo conductor en donde vamos a abordar la forma en la que se vivía el Día de Muertos de forma prehispánica, fundamentalmente el pueblo mexica, y cómo eso tiene un alto sentido espiritual. Pero se les puedo platicar con todo cariño del altar, si ustedes me cuentan qué les llama la atención, qué es lo que les hace decir, wow, qué padre está venir a ver la exposición, qué les gusta, ¿sí? Ajá. Ajá, recibir a los seres queridos que ya no están. Y es un tiempo de fiesta para ellos, totalmente, ¿sí? Qué bonito. Toda la preparación. Es mexicana que vive en Francia, pero es como esta tradición. ¿A los demás qué les llama la atención? ¿Qué les gusta? La alegría del altar, los colores del altar. Sí, totalmente. Sí, 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 claro. Y tenerlo todo el año puesto. Sí, es un altar muy bonito. El altar de muertos tiene componentes, tiene elementos que la mayoría son elementos sincréticos. Y es bien interesante el entender cómo la influencia de todos los diferentes pueblos coinciden y confluyen en el altar de muertos. Por ejemplo, algo muy característico es el papel de China. Y el papel de China viene, justamente México fue un puente en un tiempo entre España y Filipinas, por el puerto de Acapulco, y entonces la nao de China, de Filipinas, llegaba a Acapulco y de aquí, de Acapulco cruzaba a Veracruz y de Veracruz venía acá a España. Y los antiguos mexicas hacían las decoraciones de las calaveras y hacían las decoraciones de los huesos con huesos vivos y calaveras vivas. Bueno, no vivas, ya estaban muertas, ¿verdad? Pero de personas que estuvieron vivos. Entonces, de pronto, eso impactaba mucho a los frailes, y los frailes fueron los que les pidieron que sí, muy bien sus huesitos, pero que si los podían dibujar, en vez de tener los huesos puros ahí. Y de la derivación de dibujar los huesos, empezaron a pintarlo en papel de China, y cuenta la tradición espiritual que ese papel de China se fue perforando de forma natural y se terminaron creando los altares. Con esta forma de los papeles picados, con colores siempre alegres, porque para los antiguos pobladores de Mesoamérica la muerte era una celebración. La muerte no tenía esta connotación de tanto peso y de tanto dolor. Otra cosa súper interesante de estos datos así muy particulares es el pan de muerto. No sé si ubican o han visto el pan de muerto, que es como una cosa redondita que tiene unas bolitas que representan a los huesos. Y la historia del pan de muertos es por demás apasionante. En México tenemos algo que se llaman petates. Los petates son como una especie de sábana de fibras naturales, como las que se hacían de nequén, de los tendederos de antes o de las cestas para poder transportar las verduras. Se hacía una especie de tapete. Ese tapete se llama petate, y cuando los muertos, las personas morían, la expresión que todavía se ocupa en México es se petateó. Y se petateó es se fue al petate, y a través del petate se fue a la tumba, digámoslo así. Entonces el pan de muertos, pero esto en algunas partes del sureste de México, el muerto, el cuerpo del difunto se ponía en el petate y se dejaba secar al sol por muchísimo tiempo hasta que se iba secando por completo, y luego ya seco se envolvía en el petate, se hacía enredaban el petate y así enterraban al muerto. Y el pan de muertos representa a esos muertos con sus huesitos envueltos en el petate, y por eso es que estas bolitas que les salen, nosotros les decimos que son huesos, porque están representando a esos huesos de los difuntos que quedaban colocados alrededor del petate, que es también algo bien interesante. Y luego la otra parte que muchas veces no se conoce muy bien, han visto que los altares tienen muchos niveles, que tienen como escalerita. Esos representan los niveles del cielo y del infierno, que ahora vamos a entender que no hay tal como un infierno en la tradición mexica, pero representan los diferentes niveles de cielo. Y de forma ordenada, si tenemos un altarcito, si están empezando, porque sé que esto se está extendiendo por el mundo y es muy lindo, los muertos más viejitos, o sea, los que se murieron primero, los tatarabuelitos o los bisabuelitos, van en las partes más altas del altar porque son los que van más arriba en el cielo.
y los muertos más recientes, más próximos, van en la parte baja. Entonces, básicamente la tradición es que conforme se van muriendo, van ascendiendo en el plano de la conciencia evolutiva. Es un trabajo bellísimo y la verdad es que estos altares de la Casa de México, se los prometo, no le piden nada a los altares más bonitos que se ponen en México, son preciosos y están súper cuidados. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya, Susi? 3 minutos, ok. ¿Algún otro elemento del altar que les interese que les platique? Sí. Es una fusión, que esto además es una cosa muy curiosa porque quiero que sepan que todo lo que vamos a compartir tiene como propósito remarcar este sincretismo entre España y México. Estamos en la Casa de México en Madrid y que no hay ni buenos ni malos, pero es curiosa la visión. Cuando los antiguos mexicanos, en una parte muy particular en el estado de Puebla, cuando la gente era muy buena, el señor Moctezuma V era muy buena gente, la costumbre es que se lo comieran después de que se murió, pero se lo comían para como tomar los atributos buenos de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegaron los frailes, fue como, ¿cómo? ¿Se comen al tío Moctezuma o al tío Cuatro Tonal y Conejo? Sí, no lo comemos, ¿no? Pues muy mal, pésimamente mal, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Lo que tienen que hacer es comerse a nuestro Dios sacramentado con su sangre y tomárselo. Y entonces ellos decían, no, pues o sea, no me puedo comer al tío Ramón, pero sí me puedo comer a tu Dios en el pan y la sangre. Y entonces es muy curioso porque son dos maneras distintas de honrar de alguna manera una misma conciencia espiritual. Y el pan de muertos fue, ok, lleguemos a un acuerdo. No te puedes comer a el tío Cuatro Tonali, pero sí te puedes comer la representación del tío Cuatro Tonali, como nosotros no nos comemos a nuestro Dios, pero sí nos comemos el cuerpo del Dios en un pan. No sé si se dan cuenta. Y se genera esta fusión sincrética, que es impactante. A veces no nos damos cuenta de cómo todos los seres humanos tenemos en el inconsciente, en la parte muy profunda, este deseo mágico y trascendental en relación a la muerte. Y como nuestros ritos, como los tenemos muy incorporados, nos parecen lo más normal del mundo, pero cuando los ponemos a la luz de una mirada distinta, cambia por completo la realidad. Están esos lugares, pero ya viene la gente que va a venir. Es que, sí, aquí hay, al fondo hay sillas también, por favor, adelante. Quítenlo entonces de aquí. Acá hay un lugar en primera fila, si alguien se quiere venir. Pues, acá sí. Ivette, vamos a empezar. Hola, buenas noches a todos. Estimados amigos y amigas de Fundación Casa de México en España, quiero darles la más cordial bienvenida al conversatorio El sentido espiritual de Día de Muertos, impartido por el maestro espiritual, chamán y gran amigo Fer Broca. Enmarcada en el ciclo Camino de la Vida hacia la Trascendencia, la charla de esta tarde se une a un conglomerado de actividades en la que diversos expertos proporcionan herramientas y sabiduría para fomentar el desarrollo y el bienestar personal y sobre todo tratar con los duelos. El sentido espiritual del Día de Muertos es una conversación en la que la sabiduría ancestral dará paso a la generación de una atmósfera de sanación, conociéndote, me estoy inventando, pero por favor, seguro. Deconstruyendo al mismo tiempo algunos lugares comunes alrededor de la vida y la muerte. En este contexto excepcional de Día de Muertos que tan especialmente decoramos para ustedes en Casa de México. Sin duda, Fer Broca es el guía más adecuado para acercarnos a las percepciones de las comunidades originarias de México sobre el concepto dual de la vida y la muerte, al tiempo que proporciona las herramientas para el desarrollo espiritual y la inteligencia emocional para vivir con plenitud a través del conocimiento del Mictlán. Con más de 23 años de experiencia, Fer Broca, pues casi todos los que están aquí lo conocen, es escritor, vidente y coach, y una gran persona.
Se dedica al estudio de los senderos espirituales, comparte sus viajes y experiencias a través de múltiples caminos, talleres, publicaciones en redes, cursos, conferencias, acercando la espiritualidad a la vida cotidiana de miles de personas, impulsándonos a hacer cambios trascendentes y perdurables. Querido Fer, querido maestro, querido público que nos visita, sean todos ustedes bienvenidos y vamos a escuchar al maestro. Gracias, muchas gracias, Susi. Gracias, Susi. Gracias, Juan. Te quiero. Yo también. Muy bien, pues vamos a empezar por una cita muy destacada que me llamó poderosamente la atención. Cuando Bernaldez del Castillo hace las crónicas de la conquista de la Nueva España, tiene una frase muy poderosa en relación a la muerte y dice, y cito textualmente, ellos no lloran a sus muertos, ellos celebran a sus muertos. Y esa frase tan poderosa y tan sencilla llama la atención de los conquistadores, porque estarán de acuerdo conmigo que la muerte es un evento tan natural que parece un poco irrisorio y extraño que sigamos padeciendo la muerte cuando todos hemos experimentado la muerte de alguien querido y todos experimentaremos la muerte llegado el momento. Entonces, suena un poco contradictorio el decir, ¿te duele crecer? ¿Fue un trauma pasar de la niñez a la adultez? ¿Te duele que te crezca el cabello? ¿Te duele que las uñas de los dedos crezcan? Y la respuesta sería, no, es parte del proceso de la vida. Y la muerte también lo es. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué lloramos la muerte? ¿Por qué hay pueblos que tienen un sentido de constricción, de pesadumbre y de gran dolor asociado a la muerte y otros pueblos, como los pueblos antiguos mesoamericanos, que no solo no lloraban la muerte, sino que celebraban con sus muertos? Y la respuesta es muy sencilla. La muerte tiene diferentes percepciones desde donde la podemos mirar. Y esto no significa para nada que no haya un dolor natural e intrínseco a la pérdida de las personas que queremos. Y esto no está diciendo que no tenemos el derecho a derramar las lagrimitas por las personas que partieron, ni que sea inválido sentir dolor por la muerte. La parte que tiene que ser sustancial y la pregunta que tenemos que hacernos de fondo es, ¿qué es lo que tiene que significar la muerte para mí? Para que en lugar de llorar por la muerte pueda bailar o disfrutar, honrar y celebrar a mis muertos. Y eso es todo un cúmulo y un sistema de creencias muy profundo en el interior de cada uno de nosotros. Yo diría, de forma bastante puntual, que nos han enseñado a sufrir la muerte, que nos han enseñado a generar un apego tremendo al cuerpo y por lo tanto, implícitamente, se nos ha llevado de una forma bastante directiva a padecer la muerte como un evento amplia y profundamente traumático. Mi objetivo el día de hoy es llevarlos por un recorrido a mirar una dimensión distinta de la muerte. Eso es todo. Es una dimensión que tiene un origen ancestral, un origen muy, muy profundo, y es una dimensión que quizá en nuestro entendido habitual de la vida y de la muerte cueste un poco de trabajo asimilar. Voy a procurar hacerlo de la forma más simple posible y hay algo que voy a omitir con toda la intención del mundo. Si yo me pongo a explicarles filosofía náhuatl y ocupo los términos en náhuatl, voy a terminar haciendo un trabalenguas que no aporta al entendimiento. Entonces, voy a hacer toda la transliteración de los conceptos náhuatl al castellano, salvo algunas puntualizaciones muy precisas. ¿Queda clarísimo? Si no, esto va a parecer un trabalenguas y ya no nos vamos a quedar con lo que es importante. Tenemos en México una cultura original, hay diferentes en diferentes zonas de la República, pero hay una cultura original en el centro del país. Esa cultura es una cultura que lo que hoy la gente que visita México conoce como Teotihuacán, que siendo honestos y estrictos no sabemos cómo se llamaba esa cultura. Teotihuacán es el nombre que le dieron 500 años después los redescubridores de esa zona cuando ya estaba perdida. Pero esos primeros habitantes dejaron, si bien no un sistema ideográfico, no un sistema descriptivo muy profundo, legaron costumbres y tradiciones. Y se sabe que desde aquellos tiempos primigenios, había una conciencia mucho más compleja y estructurada de lo que el inframundo y el reino de los muertos significa. Quiero que esto que les voy a enseñar aquí es un rombito.
se llama ojo de Dios y es una artesanía hoy en día. Estos ojos de Dios nos van a ayudar para entender cómo era de complejo el mundo de la cosmovisión y la cosmogonía de los pueblos originarios y muy centrados en el mundo de los muertos. Imaginemos un árbol. Nosotros vivimos al ras de la tierra en el árbol. Ese es el mundo de los vivos, es el mundo en el que nosotros existimos. Pero este mundo tiene cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste. ¿Okay? Abajo de este mundo, como si fuera un edificio, hay 9 pisos, igual con cuadraditos y con sus 4 direcciones. Esos 9 pisos corresponden al inframundo. Ojo, la visión de infierno no existía porque no había un infierno antes de que les enseñaran que había un infierno. Como yo estoy convencido que los niños no van a ir al infierno porque no saben que existe. Y quien crea en el infierno y se porte mal, seguramente allá se encontrará con los que sigan creyendo lo mismo y se porten igual de mal. Entonces, hay 9 pisos inferiores. Este mundo con sus 9 pisos se llama Mictlán. De forma general, le vamos a llamar Mictlán al inframundo. Ojo, inframundo. Luego está el mundo de los vivos y hacia arriba del mundo de los vivos hay 13 rombitos con 13 pisos que representan los planos superiores, los planos del cielo. Y entonces para nosotros, en la visión judeocristiana, es muy simple. Los muertos se van ¿a dónde van? ¿Al cielo o al? Dependiendo a qué equipo de fútbol le van, unos van para arriba y otros van para abajo, ¿no? Claro, y cómo les fue en la temporada, eso es determinante para saber a dónde van. Sin embargo, para los pueblos prehispánicos esto era mucho más complejo, porque no todas las personas tenían acceso al mismo nivel de inframundo o al mismo nivel de cielo superior. Y entonces había una calidad y una serie de requisitos que eran indispensables para poder accesar a uno de estos mismos cielos. Tal vez si nosotros pensamos, oigan, ¿será legal que todos nosotros vayamos al mismo plano del cielo cuando hay gente que se ha portado un poquito mejor y hay gente que no se ha portado tan bien? ¿O será legal que los que van al infierno vayan al infierno porque le van al Rayo Vallecano igual que porque defraudaron un país? Es un poco difícil de entender. Y los pueblos mesoamericanos decían, no. Dependiendo de cómo tú has vivido tu vida y dependiendo de cómo tú has vivido tu muerte, vas a accesar a un cielo o a un inframundo distinto. Y entonces había una clasificación de inframundos y una clasificación de cielos. Y eso llevaba a que las personas tuviesen una aspiración en la vida para poder luego accesar a un plano diferente. Es decir, una persona que había vivido con deshonra a la vida, una persona que había vivido haciendo daño a los demás, no podía ir al mismo cielo que las personas brillantes y luminosas que tenían el derecho a otro piso diferente en este edificio simbólico del que les estoy hablando. Y estas muertes simbólicas tienen una parte de elementos que son bien padres. Por un lado, sabemos el honor que tenía la guerra y lo importante que era en su visión morir en batalla. Y entonces la gente que moría en batalla, en una batalla digna y honrosa, se iba a un cielo superior que se llama Tonali. Y me dirán, ¿los guerreros iban ahí? Sí, los guerreros que habían peleado con honor y verdad iban a ese cielo. Pero había un guerrero o una guerrera muy particular que tenía acceso al mismo cielo. Y esa era la mujer que moría al dar a luz. Si una mujer moría en el parto, había hecho una batalla luminosa, y tenía acceso al mismo nivel de cielo que los más preponderantes guerreros. Había otro cielo para la gente que tenía vidas o muertes asociadas con el agua. Entonces, si alguien era un pescador o si alguien había muerto por la picadura o la mordedura de una serpiente de agua, o si alguien había muerto ahogado, o si alguien era borrachín y se había muerto ahogado de borracho, literalmente, iban al cielo del agua. Si otra persona era una persona que había trabajado en su vida la orfebrería, era una persona, un comerciante, un artesano destacado, iba a un cielo distinto. Y aquí viene la parte en donde necesito que su mente se abra. Nosotros tenemos una mirada dual. Los muertos se van a otro lado y nosotros nos quedamos en un lado separados de los muertos. Pero para ellos los muertos no iban a otro lado tan separado del nuestro. Y hay un sitio simbólico y sagrado que se llamaba Omecoyan. Y el Omecoyan era un lugar en donde existían los muertos.
y los vivos. Estos son la producción de Casa de México para que vean que tenemos producción 3D. Ok. Entonces, fíjense, qué importante es. Este lugar era un lugar en donde los muertos y los vivos podían coexistir en el mismo espacio. Es decir, que los muertos no estaban allá y los vivos estaban acá. Y ese lugar llamado Omecoyan ocurría cuando una persona viva tenía un grado de conexión, un grado de purificación, un grado especial de espiritualidad y le daba acceso a ese reino intermedio. No estamos hablando de el cielo y el infierno, sino de un punto intermedio. Esta celebración del Omecoyan se practicaba de forma más o menos regular. Se hacía 4 veces al año con la finalidad de que los vivos pudieran tener un punto de conexión con sus muertos. ¿Lo entendemos? No estoy hablando de mesita de mediumnidad ni de mueve la patita y prende la luz. Estamos hablando de quiero sentir la esencia de la gente que se ha ido. Este ritual se fue extendiendo por muchísimas generaciones, se fue perfeccionando, se fue purificando y había un momento en el que toda la comunidad decía, en estas fechas, eran fechas específicas por supuesto, en esta fecha vamos a abrir el Omecoyan. Y entonces abrir el Omecoyan era, es el momento en donde los muertos vienen y nosotros coexistimos con los muertos. ¿Y qué se hacía en esa celebración? ¿Por qué no se lloraba en esa celebración? Porque a diferencia de estar en presencia del muerto, de pobrecito de mi abuelito que se murió asfixiado y yo lo vi con su cara blanca y su piel verde y haciendo, que es nuestro recuerdo terrible de los muertos, ellos honraban al abuelo en la vida. Yo recuerdo al abuelo pescando como pescaba él, yo recuerdo a la abuela moliendo como molía ella, yo recuerdo al tío tejiendo como tejía yo recuerdo a mi niño jugando como yo jugaba con él. Y entonces había una celebración, a ver si lo puedo describir, de la vida de los muertos en la vida y no de la muerte trágica de los muertos en la muerte. No sé si lo podemos comprender, ¿no? Es totalmente diferente la imagen tétrica, la imagen dura de el muerto que estaba ahí, lo vi como dio su última exhalación con tanto dolor, a honro lo que hacía, cómo lo hacía, de qué manera, y se queda en mi corazón. Estas fiestas, cuando llegaron el periodo de la evangelización, para los sacerdotes católicos, sobre todo monjes franciscanos y agustinos, esto no puede ser, o sea, ¿cómo que aquí vas a traer a los muertos? Esto no me está gustando, sumado que, como les contaba hace un momentito, los huesos del tío Paco, que no se llamaban Paco, por supuesto, lo entendemos, pero los huesos del tío Paco los ponía afuera para que el tío Paco viniera y dijeron, eso está muy raro, y entonces lo que hicieron, es verdad, entonces lo que hicieron fue, ¿cómo podemos dosificar esta celebración para que podamos hacer un acuerdo y tengamos una fecha que sea una fecha sincrética en donde ustedes puedan celebrar su fiesta del Omecoyan, este lugar de encuentro con los muertos, pero que venga dentro del marco de la realidad de lo que para nosotros es válido, correcto y establecido? Y así se llega a la fiesta de los fieles difuntos, a la fiesta de todos los santos, y entonces dicen, perfecto, la fiesta de todos los santos es una fiesta católica. Sí, pero nosotros queremos traer a los muertos. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Es una de las pocas fiestas mezcladas en donde se celebra a todos los santos, pero también se celebra el Día de Muertos. Y como son muchos muertos y no podíamos llamar a todos los muertos, se dividía en el principio en una fiesta para traer a los muertos chiquitos, todos los niños, otro día para traer a los muertos grandotes y otro día para traer a los muertos ancestrales, es decir, a los que yo ya no conocí, pero que son parte de mi familia. La parte linda es que nosotros, desde esta visión, lo que construimos es un corredor espiritual, de fe, de devoción, de vida, que reúne a las personas vivas con las personas que han partido y han trascendido. Y hay claves o códigos que se utilizaban y que se fueron pegando para poder honrarlos. Por ejemplo, en el pasado no había fotografías, no era fácil poner la fotografía del ancestro, pero se podían poner elementos, cosas que fueran representativas de sus ancestros. Entonces, si mi familiar muerto tenía un huipil,
pues yo colocaba el huipil. Si mi familiar muerto gustaba de comer chocolate, pues yo ponía un chocolate. Si mi familiar muerto era un pescador, pues yo ponía sus anzuelos. Y entonces empezaba a simbolizarse esa conexión para poder decir, yo te llamo, yo te invito en este día especial para que tú puedas venir y podamos compartir. Y luego viene la parte como sustancial, y es, ¿qué comparte un muerto con un vivo? Es que el muerto baja y entonces como Santa Claus o el ratón de los dientes se toma la lechita y se muerde la galleta, y esa ya no la sabemos todos, y no. Lo que hacen los muertos es compartir su experiencia, compartir su amor, compartir sus consejos. Y eso que los muertos nos legan, nos lo van a legar por siempre. Porque tú puedes decir, es que yo quiero ver el espíritu manifestado de mi bisabuelo, eso no va a pasar, para eso no está hecho el altar, ni ahora ni en el pasado. Estaba hecho para decirle a tu abuelo o a tu bisabuelo, dame un consejo. Estaba para poderle decir a tu esposo que murió, hoy te sigo recordando y mi amor por ti, desde un trabajo terapéutico, saludable, ya hice constelaciones, ya fui a terapia, ya estoy bastante clarita para que no me enrede, y mi amor por ti está en su sitio y en su lugar y te honro con cariño y con respeto. Está para poderle decir a un bebito abortado o a un bebé que se perdió a muy temprana edad, te recuerdo y te honro con cariño y aquí está tu familia para ti. Entonces, esta posibilidad de abrir el puente hace que la gente en el México prehispánico no tuviera ese dolor sustancial que nos da el nunca más lo voy a volver a ver, nunca le voy a poder volver a decir que le quiero, nunca voy a volver a sentir su presencia. ¿Se dan cuenta? Es esa sensación de ser arrancados de nuestros familiares. Y ellos decían, no, porque 4 veces al año yo me junto con él. Entonces, no lo puedo ver todos los días, pero en un ciclo de tiempo lo puedo volver a llamar. Oye, ya no se va a poder 4 veces al año, ya va a ser solo 1 vez al año. Perfecto, pero en esa fiesta yo sé que puedo volver a encontrarme con él, yo sé que puedo volverlo a escuchar, yo sé que puedo volverle a agradar y yo quiero que ¿qué emoción me da esto? Yo quiero que esa persona que partió, que esa persona que se fue, sepa que en mi vida, que es su vida, sigue existiendo y sigue teniendo un lugar. Porque los antiguos mexicas creían que la gente no muere cuando su cuerpo se va al otro plano. Ellos creían que mientras se mantenga el respeto por su nombre y mientras se mantenga el respeto por sus obras, las personas siguen viviendo. Entonces, lejos de la visión de se murió y se acabó, es se murió pero continúa, se murió pero hay un puente, hay un vínculo y, tradición que hemos tenido todos, heredo el nombre del muerto a mi hijo y heredo la profesión y su taller a mi sobrino. Y entonces cuando yo veo a mi sobrino siendo campesino en la parcela que le dejó mi papá, hay una parte de mi papá que sigue construyéndose y que sigue creciendo y que sigue expandiéndose en la parcela. De esta manera, este plano entre los vivos y los muertos da un consuelo al alma y permite que en la visión prehispánica la gente pueda decir, yo no voy a ver a mi muerto físicamente, pero yo puedo seguir escuchándolo y él puede seguir escuchándome y se crea el puente. Regreso al edificio, ¿se acuerdan del edificio de los 9? ¿Cuántos niveles tenía para abajo? 9. ¿Y para arriba? 13, así es, un multifamiliar buenísimo, así como de calle de Pintor Rosales, así algo así, pero en nivel Mictlán. Esos 9 niveles del inframundo, ojo, importante la descripción, inframundo, no infierno. Para la visión mexica y para la visión tolteca y para las visiones de la América prehispánica, el infierno no tenía cabida. Ellos tenían un planteamiento muy sencillo. ¿Cómo? Si los dioses, Dios nos creó y nos creó para evolucionar, nos va a castigar mandándonos a un sitio oscuro, tenebroso, del que nunca jamás podemos salir. Y entonces los evangelizadores decían, sí, ese lugar existe, se llama infierno. Y los chamanes, los chilames, la gente de conocimiento en el México prehispánico decía, ustedes también dicen que sus muertos van abajo de la tierra. Y el infierno está abajo de la tierra, y decían los mexicas, sí, pero no es lo mismo, porque nuestros cuerpos van abajo de la tierra porque tienen que descomponerse para seguir nutriendo a la tierra, básicamente para hacer abono, punto pelota, no para sufrir, porque
atención con esto, el cuerpo va abajo de la tierra, el cuerpo se descompone, pero el espíritu va a los cielos superiores. Entonces, tu cuerpo se va a convertir en abono, básicamente. De hecho, los pocos dibujos que hay del Mictlán, más o menos físico, nos narran algo que es muy curioso. Bienvenida. Nos narran algo que es muy curioso, y es que los cuerpos de los seres humanos servían como una materia orgánica para seguir nutriendo a la tierra, y eso era perfecto. Nos íbamos a volver tierra. Tierra somos, y en tierra nos convertiremos, o polvo somos y polvo nos convertiremos. Pero la parte importante de la persona, ese espíritu que en la tradición mexica se llama tona, hay una palabra, hay un concepto que es bien interesante, que se llama tonali, que es el sol, tonatiu, la representación del disco solar. La tona es la parte de luz que hay en cada uno de nosotros. Entonces ellos decían, sí, el cuerpo va al inframundo, pero el espíritu va a los cielos superiores. Y luego viene una revelación maravillosa. Esos cielos superiores son un departamento fijo, ¿ya te vas a quedar ahí para siempre por los siglos de los siglos? No. En ese proceso de cambio del inframundo, en ese proceso de transformación, de transmigración del espíritu, había una vida completa. Y les voy a hacer una analogía de cosas que ustedes han escuchado en otras tradiciones espirituales, y a mí lo que me gusta es darme cuenta que en el fondo los diferentes pueblos tan distantes como el pueblo tibetano, como el pueblo egipcio, como el pueblo griego y como los pueblos mesoamericanos, o estaban todos mal, o se equivocaban en los mismos errores, o quizá hablaban de algo más o menos similar. Por ejemplo, ustedes recuerdan en la visión griega y romana que un perro ayuda a atravesar las almas de los difuntos. ¿Se acuerdan de este mito? Pues en México hay un perrito bastante feo que se llama Xoloescuincles. Es feo, pero tiene gracia el perrito, es así como medio despeinadito. Y este perrito era importante porque acompañaba a los muertos, no físicos, sino a los muertos tona, a cumplir sus misiones. Ustedes saben, por ejemplo, que ese mismo perro acompaña a los tibetanos y acompaña a los egipcios, cada quien con su perro, cada uno en su propia cosmovisión. Ustedes recuerdan que en los mitos griegos, el barquero, cuando la gente moría, tenía que ponerle 2 monedas en los ojos al muerto porque el barquero cobraba un peaje. Pues ese mismo peaje se cobraba en Egipto con monedas diferentes, con objetos diferentes, y se cobraba en México con 2 bolitas de jade. Y esa misma historia en donde el alma tenía que atravesar un río, que es un símbolo muy importante en otras visiones, se repetía en la visión mexica. La parte interesante es que cuando el cuerpo se quedaba en la tierra para restituir la tierra, para purificar, para abonar, y la tona avanzaba al cielo, tenía que hacer un tránsito, tenía que vivir una aventura. Y lo maravilloso de esta aventura es que, aunque ahora no lo pueden ver, y espero que empiece la aventura muchos años delante para todos nosotros, un día estaremos ahí. Y los pueblos antiguos son tan generosos que decidieron escribir absolutos y completos manuales para decirnos cómo tenemos que vivir esa aventura. Nos hemos olvidado de ellos, pero hay manuales para vivir esa aventura. El manual más común desde nuestro lado del mundo es la Divina Comedia. Ahí hay una narración de qué va a pasar y dónde tienes que ir y con quién tienes que platicar y qué tienes que hacer. Si no lo han leído, es un tombolochón gigante, bastante aburrido, pero tiene este mito. Pero hay otros pueblos, como el pueblo tibetano, que escribe un libro que se llama El Libro Tibetano de los Muertos, en donde se describe: cuando tú te mueras vas a tener que enfrentarte a una subida elevada y luego vas a dar vuelta en la esquina y si te aparece un perro anaranjado le tienes que decir tal, y aprenden. Y los egipcios, ¿alguien ha estado en Egipto alguna vez o han visto los entierros de los faraones? ¿Los han visto? Los jeroglíficos. Todos, el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas está lleno de dibujos preciosos, es lo que más se ve en ese lugar. Esos dibujos que están alrededor son un libro de lo que tiene que pasar en la muerte. Y los egipcios creían que si la persona moría y salía su energía, el equivalente de la tona, que en Egipto se llama Ka, salía el Ka de la persona, tenía que ver el instructivo para que se acordara a dónde tenía que irse moviendo. ¿Por qué les platico esto? Porque este viaje es un viaje que a mí me llena de emoción podérselos describir. Significa que, contrario a lo que a veces nos han enseñado o nos hemos permitido, hemos asumido creer, no nos morimos y se acabó todo, estamos en negro y ya se acabó la película y no nos vamos a volver a ver.
sino que morimos y hay una transición a un entorno y a un espacio diferente. Morimos y hay que hacer un recorrido. ¿Y cuál es este recorrido? Lo voy a simplificar. Es un recorrido en el que, desde esta visión bonita, tenemos que hacernos conscientes de lo que hicimos en la vida. No se trata solamente de vivir y morir, se trata de vivir y de revisar para qué vivimos. Y como soy bien buena gente y la Casa de México me está diciendo, vas con todo, les voy a regalar para que preparen su libro. Cuando llegue el momento, se dibujan ahí el cómic de la explicación. Les voy a regalar 3 preguntas que son esenciales tenerlas claras para cuando llegue el momento. La primera pregunta es una pregunta esencial y es una pregunta que da miedo cuando se reflexiona desde la esencia de la pregunta. Ojo, es la pregunta para cuando mueras. Y la primera pregunta es, ¿estuviste vivo? Es fuerte la pregunta, ¿estuviste vivo? ¿Realmente estuviste vivo o transitaste la vida? Porque ¿se puede morir un muerto? Pregunto, ¿se puede morir un muerto? No. Y entonces hay personas que están en la vida y que se quedan atascadas y no se pueden morir, no se pueden morir, no se pueden morir. O hay personas que tienen agonías larguísimas, o hay personas que viven una crisis profunda. Y a veces la respuesta es que no has vivido. ¿Y de qué te vas a morir si no te vas a morir de vida? Y entonces la primera pregunta tienes que hacértela tú todos los días. ¿Estoy viviendo? ¿Estoy viviendo la decisión que yo quiero hacer en la vida? Y vivir tiene un corchete gigante que dice peligro. La gente que no vive no se arriesga y no le pasa nada y va a salir con el carrito nuevo. Pero las personas que vivimos tenemos el riesgo de experimentar la vida. Y en el riesgo de experimentar la vida está que nos podemos resbalar, nos podemos cortar, nos podemos enfermar, nos pueden romper el corazón, podemos casarnos 3 veces, divorciarnos 4, podemos mojarnos, empaparnos. Claro, cuanto más vida tienes, más peligrosa se vuelve la vida, pero más directamente vas a ir a esos cielos de la gente que estuvo viva. Y para ser consciente de la vida viene la segunda pregunta, igualmente fuerte, una pregunta trascendente que nos debe de remover. Y es, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿O qué hiciste con la vida que tuviste? ¿Qué hicimos? Y esta pregunta, si le damos un momento de reflexión interna, es una pregunta que bien valdría la alegría hacérnosla constantemente. ¿Qué estoy haciendo con la vida que se me está regalando? ¿Qué estoy haciendo con la vida que se me dio hoy? No con la vida desde que tengo 12 años. ¿Qué estoy haciendo con la vida hoy? ¿Qué hice con este día, todos los días? ¿Qué hice con esta oportunidad? ¿Qué hice con esta tarde? ¿Qué hice con esta relación de pareja? ¿Qué hice con este trabajo? ¿Qué hice con este dinero? ¿Qué hice con este cuerpo? ¿Qué hice con esta salud? ¿Me retuve a comerme el pastel de chocolate para quitarme las calorías y luego me atropelló un trolebús y entonces ni calorías y muerto? ¿O me como el pastel de chocolate y que me atropelle el trolebús ya cenado? Y la parte profunda de la vida, lo entiendo, es que vamos viviendo un mundo con cada vez menos vida. Porque, no sé si estarán de acuerdo conmigo, a mí me parece algo muy gracioso y respeto a quien lo cree así, pero cuando yo era chiquito, cuando era joven, la gente comía lo que había de comer. Hoy la leche es peligrosa, el atún es peligroso, el agua es peligrosa, el aceite es peligroso, los granos son peligrosos, el maíz es peligroso, el pan es peligroso. O sea, todo es peligroso en la vida. Vamos quedándonos sin vida. No sé si se lo pueden comprender. Las personas vivían, se casaban y se divorciaban, o se casaban y duraban muchos años. Hoy no me caso para no sufrir, y entonces no me enamoro para no casarme, entonces no siento para no enamorarme, entonces no vivo para no pensar. Y es, caramba, ¿a dónde estamos yendo, almas peregrinas, con esta vida tan corta y tan limitada? ¿Qué estamos haciendo con la vida que se nos entregó? Hay personas que de repente se sorprenden un poco porque sí, les platico, hoy amanecí en Bucarest, desayuné en París, comí en Madrid, voy a conferencia y vuelvo a México en la noche. Y la gente dice, ¡ay, Fer! ¿Y a qué hora has hecho tantas cosas en la vida? Así, haciéndolas, viviéndolas. ¿Te cansa? Sí, hombre, vivir cansa. Es la verdad. Si estuviera tumbado en una hamaca con una máquina de ozono, no me cansaría, pero tampoco estaría
viviendo. Y la pregunta es una pregunta para cada uno. No es el vivir en una compulsión loca y desordenada. Es la posibilidad de hacer de la vida un acto consciente. Entonces, acuérdense, ¿qué estás haciendo con la vida que te di? ¿Qué estás haciendo con la vida que tienes? Cada momento. Tengo un hijo. ¿Qué estoy haciendo con la vida con mi hijo? ¿Regañarlo todos los días? No hablarle porque reprobó matemáticas, mañana no hablarle porque no recogió la habitación, pasado no hablarle porque es día del cartero y entonces se te acaba la vida y no le hablaste. ¿Qué estás haciendo con tu existencia? Y mientras estas preguntas se iban gestando, las almas lo representaban atravesando un pantano, una montaña, un piso de obsidiana. Cada uno de los pueblos, los egipcios, los hindús, los griegos y los mexicanos, planteaban diferentes retos y desafíos. Pero esos retos y esos desafíos no son una película, un videojuego de hay que pasar misiones, sino es un proceso de revisión y de reflexión. Es un proceso de conciencia interior de qué hice con este periodo de tiempo-espacio al que se me otorgó como el regalo de la vida. Y en este devenir de subidas y bajadas venía la tercera pregunta, y esta pregunta ya es nivel superior universitario. ¿Ya contestaron las primeras dos? Okay, me gusta que no las contesten. La gente que ya las contestó mal, tienen 0 de calificación, porque estas preguntas no son de respuesta inmediata, estas preguntas son de reflexión constante y de volver a decir, caramba, tengo una enfermedad fuerte, sí, ¿qué estoy haciendo con la vida? Pero es que estoy enferma. Sí, con tu enfermedad, ¿qué estás haciendo con la vida? Es que tengo el corazón roto. Muy bien, y con tu corazón roto, ¿qué estás haciendo con la vida? No sé si me explico. No es excluyente de la vida, es opuesto, es experimentar la vida. Y ya que habían pasado la subida, las bajadas, ¿ya no hay lugares atrás? ¿Me has enseñado los de atrás? Nada. ¿Sí hay lugares? Uno, allá atrás hay un lugar, por favor. Y acá hay un lugar también. Pasen, pasen. No se queden ahí en el perfil de la vida. Adelante, adelante, los que están, vénganse para acá. Yo les ofrezco aquí, si se quieren sentar en el escenario, no pasa nada. Allá hay uno también, bienvenidos, siéntense, siéntense. Con gusto. Las que están en el escenario luego bailan cuando acaba la sesión. Ok. Bien, adelante, qué gusto. Entonces, la tercera pregunta, después de atravesar todas esas vicisitudes, todos esos desafíos, todos esos dramas, era una pregunta que ya lleva a un nivel de elevación total, y es, ¿quieres volver? ¿Ja? Y entonces no es, me morí, ya se acabó, no, me morí, ya nada papacito, hay que seguir revisando, aprendiendo, trabajando, construyendo y sacando tu plan de estudios para la próxima encarnación, porque entonces, ¿quieres volver? Sí, perfecto, ¿a qué quieres volver? Si fuiste en la vida un rábano encebollado, si fuiste en la vida una col agria puesta ahí en una mesa, ¿para qué quieres volver? Quédate siendo una col agria en el cuarto cielo. Si quieres volver, tiene que haber un sentido para volver. De tal manera que cuando una persona mesoamericana de los primeros siglos, del siglo X o XII antes de Cristo, y ahí a todo el proceso, se cuestionaba sobre la vida y la muerte, no estaba pensando en la vida como un algo que se acaba, sino la vida como un algo que se continúa. Y cuando se han hecho debates importantes, es que no creían en la reencarnación, y la respuesta puntual es no creían en la reencarnación, creían en la vida eterna. No había una idea de reencarnar, sino de abandonar la envoltorio y seguir la evolución y luego cambiar de etiqueta y seguir la existencia y luego volver a cambiar de etiqueta. No había una reencarnación porque no había un fin de la existencia de la vida. Y con todos estos hilos juntos tenemos que la celebración del Día de Muertos es una puerta que se abre a ese plano en donde los vivos y los muertos coinciden, pero hay una esencia, un fundamento total, y es, si ese muerto que ya se murió, ya trabajó y se hizo conciencia de estas 3 preguntas, el muerto que vuelve a hablar con los vivos en el Día de Muertos, ¿tiene el mismo nivel de conciencia que el muerto que se murió hace 12 años? No. El muerto que viene a hablar
con los vivos, el muerto que viene a contactar con los vivos, está diciendo es que yo sufrí mucho porque tú me abandonaste, José Simón, cuando era... No. ¿Viene a reclamar, tú te quieres quedar con la herencia del abuelito? No. Esta idea de quiero contactar con el muerto para saber dónde están las escrituras de la casa? No. No, y no, los muertos no son película de Whoopi Goldberg conectándose, no. Los muertos son algo mucho más profundo, porque una vez que han hecho el recorrido de estos desafíos, el muerto tiene una conciencia inmensa. Y en lugar de estar pensando es que mi papá está enojado conmigo porque yo no estudié lo que quería, tu papá no está enojado contigo. Tu papá está ocupado de ti, diciéndote, mira, lo que quieras, pero vive. No sé si se dan cuenta. No está diciendo, qué barbaridad, niña, no recogiste tu recámara, qué tristeza contigo, no cuidaste a tu hermana. Tienen otro nivel de conciencia distinto. Por lo tanto, cuando se vive el Día de Muertos, se celebra a un vivo que se murió, pero es más consciente de lo que fue jamás cuando estuvo vivo. Y lo que estoy celebrando en el Día de Muertos es que esa vida, hoy, al paso del tiempo, tiene un significado. Y el significado de esa vida está solamente con el muerto y en la lápida funeraria, o, si soy consciente, está conmigo, diciendo con calma y conciencia, tus enseñanzas viven aquí. La casa que tú me dejaste sigue reuniendo a nuestra familia. Esos valores que tú nos legaste siguen siendo un eje rector. Mira a tu bisnieto que logró hacer lo que tú pensaste y soñaste que podías hacer un día. Voltea a ver cómo ese árbol, hay una película que algún día vi, no me acuerdo el nombre, sobre un olivo español que se lo llevan a Alemania. ¿Saben cómo se llama? El olivo. Me faltaba imaginación. El olivo, muy bien. Y entonces, es una película bellísima y habla sobre un olivo con un profundo valor simbólico que es vendido por un triste valor económico. Y cuando yo pienso, y he tenido el regalo de estar en España en lugares maravillosos, en el Bosque del Tiemblo, viendo castaños milenarios, he podido estar en Andalucía viendo olivos muy, muy viejos, yo pienso, ¿cuándo ese olivo va a morir? Cuando se le corte el tronco y todo el aceite que dio, y toda la gente que inspiró, y todas las ardillas que nutrió, y todos los recuerdos que legó, y toda la abundancia que trajo, mueren cuando se acabe el tronco. Pues del mismo modo, nuestra vida no acaba cuando el tronco del cuerpo se cae. Y la visión profunda de la espiritualidad en la muerte es ser conscientes de la muerte para ser conscientes de la vida. Si nosotros podemos mirar a la muerte con una mirada clara, cristalina y poderosa, es solamente porque somos capaces de mirar a la vida con una mirada respetuosa y honorable. Las personas piensan que llorar a los muertos es honrar su historia y su vida. Y yo tengo un pensamiento secreto que les voy a compartir, y es, yo digo, el que más llora es el que más culpa tiene, no es el que más lo quería. Ese es mi, porque entonces va la tumba, yo te amaba, y luego viene el otro, yo te quería más que el otro, y lloro 3 veces más, y luego el otro, yo lloro más. Y en el fondo es, ¿a qué le estás llorando? Estás llorando a un cuerpo que no vas a volver a ver, pero si compartiste con él o con ella la vida, si le diste a tu papá todo lo mejor de ti todos los años que estuvo, si caminaste de la mano de tu esposo tanto como te fue posible, si fuiste capaz de atravesar las vicisitudes de la vida acompañando en esa familia y luego parten, lo que tienes que saber en tu corazón es que hay un día de muertos. Y que en ese día de muertos, que puede ser cualquier día, está bien que lo celebremos en estas fechas, tú puedes decirle, en mi corazón y en mi conciencia, sigues estando vivo. Y aprovechando esta energía, les quiero invitar a hacer una pequeña meditación. Quiero por favor que cierren sus ojos. Y vete, mi mochila está en mi mochila. En mi mochila, sí. Y al cerrar sus ojos, escuchando lo que estamos escuchando, se remueven cosas en tu interior.
Siente en tu corazón a quienes extrañas. A quienes echas de menos. Y permítete saber que hay un puente. Sentir que hay una puerta que se abre y que te permite conectar con ellos. Respira. Y ahora, dentro de tu corazón, recuérdalos en la vida, en su mejor momento, en su toma más relevante, con su sonrisa, con sus hábitos, con sus dichos, con sus frases, con su comida, con sus aromas, con su jardín. Recuérdala en sus flores, en su acento. Recuérdalo en eso que hacía tan fácil. Hónralo en su enseñanza, hónrala en su cariño. Y siente muy dentro de ti, profundamente adentro de ti, todo lo que aún hay de ellos en tu vida. En donde sigues viendo sus ojos, en donde sigue reflejándose su verdad, en donde siguen habitando sus consejos, en donde perdura su sabiduría, en qué recetas sigues probando a tu abuelita, en qué objetos sigues recordando a tus ancestros, en qué pedacitos de tu alma y de tu ser siguen estando ellos contigo. Voy a sonar una flauta y te voy a pedir que al pensar en tus muertos, sientas como tu cariño está vivo, como tu cariño por ellos no ha muerto, y que sientas como sus enseñanzas, como sus palabras, como sus regalos están siempre contigo también. Solo vas a respirar unas 5 o 6 veces y vas a permitir, te vas a permitir el decirles mi amor por ustedes está vivo y sus enseñanzas en mí están vivas también. En la vida, recuérdalos en la vida.
Y al inhalar y al respirar, con lágrimas en tus ojos o con una sonrisa en tus labios, en calma, en una profunda serenidad, en una inmensa sensación de presencia, tienes que saber que ellos están contigo y que tú estás con ellos. Y que el altar de muertos más importante es sin duda el altar que abres cada que los recuerdas en tu corazón. Hacemos 4 respiraciones muy profundas, muy tranquilas, muy en paz. Y vamos abriendo con calma nuestros ojos. Si ahora volviera a preguntar, ¿duele la muerte? Quizá la respuesta podría volver a ser la misma, sí, sí duele. O tal vez la respuesta ha cambiado. No duele la muerte, duele la ignorancia de lo que es la muerte. Porque si somos capaces de entender que la muerte es simplemente una continuación distinta a la vida, no tenemos por qué desprendernos de algo que amamos, ni por un ratito, sabiendo que está al alcance de una búsqueda interior. En esta conferencia, taller, ejercicio que estamos haciendo, hay un segundo componente en el que me gustaría ahondar un poco más. Estas tradiciones prehispánicas se han guardado y hay una parte que es pública, los altares de muertos, cosas bonitas como la película de Coco que me parece lindísima y a la que le agradezco, pero que han llevado la tradición mexicana de la muerte a poco más que un show, en donde la Catrina es lo importante y el pintarte de blanco y la calaverita, y está bien como medida publicitaria, pero poco más que eso, en donde la verdadera esencia de la espiritualidad y el sentido de la muerte perdura es en las comunidades indígenas. Es en la gente que no está preocupada por el disfraz de muertos ni por quién le va a hacer la pintura de la calaverita, sino por la gente que está ahí honrando a sus muertos. Y he tenido la posibilidad a lo largo de mi vida de vivir por periodos de tiempo, no tan largos como quisiera, pero por periodos de tiempo suficientes, en comunidades indígenas de mi país. Y he podido ver diferentes rituales de muerte. Y hay 2 historias con toda su riqueza que me gustaría compartirles. En Chiapas, viví en una comunidad en las montañas de Chiapas, una comunidad muy pequeñita, muy cerrada, una comunidad que peleaba mucho entre los católicos y los protestantes evangélicos, que ha habido mucha gente que se ha metido en las comunidades indígenas de mi país, dando dinero, poniendo escuelas y trayendo adeptos, entonces había un choque muy grande. Y en el panteón había solo un panteón, y en el panteón pues estaban los muertos de los 2 grupos, digámoslo así. Entonces en el Día de Muertos había un pacto, y los evangélicos y los católicos iban todos a celebrar el Día de Muertos. Y había una familia numerosa, una familia de estas familias de pueblo que son como caciques del pueblo. Saben que en los pueblos hay 4 familias y todos giran en torno a esas 4 familias. Una de estas familias esenciales, que una parte importantísima de la familia era evangélica y otra parte de la familia era católica. Entonces la gran incógnita que surgía es: ¿cómo vamos a honrar a la muerta? ¿Católica o evangélica?
¿no? Y era un merequetengue en la familia y había habido hasta balazos porque unos querían hacerle la misa evangélica y otros querían hacerle la misa católica, ¿no? Y estando en las comunidades, siendo chamán, hay una autoridad que tú detentas, más allá de los evangélicos y de los católicos, hay una autoridad jerárquica. Entonces ahí vienen las dos familias como juzgado a plantearme el caso, porque entonces nosotros nos convertimos a ser evangélicos y los otros son católicos. Y yo decía, ¿y qué era la abuelita católica? Pues entonces háganle el rito católico. Al final, ¿a quién van a honrar? Pues a la muerta, ¿no? Pues la muerta era católica, háganse. No, porque nuestra religión ahora dice la palabra de Dios, versículo Juan, capítulo 46, que ya saben su letanía, ¿no? Yo decía, ¿cómo podemos hacer esto? Y dije, ya está, vamos a resucitar a la muerte, ¿no? Escuchen, soy chamán, no soy resucitador de muertos, no soy el doctor Frankenstein. Y entonces dije, vamos a resucitar a la muerta. ¿Cómo vamos a resucitar a la muerte? Muy fácil, ustedes vénganse al panteón y peleen. ¿Cómo, Fer? ¿Qué podría ser más doloroso para tu muerta que el día que quieres honrarla, la gente que ella ama esté peleando por cómo la va a honrar? No sé si lo pueden entender. La familia me dijo, no, ¿qué quieres hacer? Venga, pelense, pero pelense duro. Tu tía reclama al otro y tú. Entonces estaban en la tumba de la abuela los evangelistas y los católicos. Tú me robaste, tú me quitaste el pollo, tú la vaca, el burro era mío y así. De verdad que los pleitos familiares son así. Luego vienen a Madrid o en Londres y se pelean por el departamento, pero es el mismo burro y la misma vaca que cuesta 2 ceros más. Al final son los mismitos pleitos. Yo quería el cuadro del comedor y yo quería los platos de la vajilla, ¿no? Y es los mismos pleitos. Entonces, cuando se empiezan a pelear ellos, yo entro en silencio. Y de forma muy poderosa, las veladoras que estaban en la tumba de la difunta comienzan a temblar en la luz, ¿no? Entonces las dos familias empiezan a decir, es que nos estamos peleando, y lo que están haciendo, véanlo, es alterando el espíritu del muerto. Finalmente, y gracias al movimiento de las velas y que se puso el ambiente tenso, o sea, se sentía la energía tensa, se dieron las dos partes de la familia y recordaron que lo importante era honrar a los muertos. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Porque cuando nosotros lloramos, sufrimos, nos desgarramos, nos peleamos por los muertos, lo único que hacemos es angustiarlos. La visión esta de no te mueras porque me va. El pobre muerto que se tiene que morir porque ya se murió, está en un ataque de ansiedad post-mortem, viendo a ver qué le va a pasar a la viva que está ahí en la cama diciendo si te vas me va a dar el cataflín. Y entonces, esto es real, si queremos ser amorosos con los muertos, dejemos a los muertos ir en paz. ¿Me explico? ¿Y a qué me refiero con en paz? Eso de buscar al medium para contactar con el muerto, eso de... No, señores, los muertos están en donde tienen que estar y los muertos tienen derecho a poder vivir su muerte en paz. No sé si lo pueden comprender. Es totalmente diferente el ritual del Día de Muertos de honro tu amor, honro tu presencia, honro tu sabiduría. Si tienes un mensaje, estoy abierto para recibir tu mensaje a... Yo quiero que tú vengas y me digas, no sé si se dan cuenta de la diferencia de la intención. Y esto es súper importante porque hay gente que utiliza el altar de muertos poco más que como un juego de la cuija, le vamos a contactar. No, señores, el altar de muertos es una forma de honrar la vida de los muertos. La historia bonita en la que termina estas dos familias es que decidieron que los 4 días, en México la celebración en Chiapas dura 4 días de Día de Muertos. Los 4 días de Día de Muertos, todos son católicos una vez al año. Y es hermoso porque al final todos somos parte de esta abuelita y todos esos 4 días vamos a la misma misa, hacemos el mismo rito y vivimos en paz. Ojalá que nosotros podamos recordar eso cuando estamos honrando a los muertos. Porque honrar a tus muertos peleado con el hijo del muerto, que es tu hermano, honrar al muerto corriendo de la casa a su nieto, que es tu sobrino, honrar al muerto no yendo a visitar a su esposa, que es tu mamá, que está en el asilo, no es honrar al muerto. No sé si lo puede entender. Honrar al muerto es ser coherente con lo que el muerto hubiese querido. Y la segunda historia, que es una historia que tiene un matiz de la muerte mucho más filosófico y mucho más profundo. Hay otra comunidad en la que viví en México, en la parte de entre Jalisco y Zacatecas, un lugar que yo quiero mucho, que se llama Oaxuquilla, cerca de por ahí. Y en ese lugar, cuando las personas habían
¿cómo decir? Cuando se habían perdido, cuando las personas se habían sido alcohólicas o habían golpeado a la mujer, cosas graves dentro de la comunidad del pueblo, generalmente se habían perdido en los vicios, que en esos pueblos es el alcohol, lo que hacían era hacer un sepelio para la persona. Y había todo el proceso funerario, todo enterito, todo enterito, todo enterito. Se le compraba la caja, se le mandaba a hacer la lápida, la persona se metía en la caja, le hacían el novenario. Muy gracioso porque la persona tenía que pararse de la caja para ir al baño, pero luego tenía que regresar a la caja, literal, y se paraba de la caja para beber agua, pero luego se regresaba a la caja. Entonces lo velaban así con las 4 velas. En México se pone una cruz de la flor de cempasúchil en el piso y le lloraban y le rezaban los rosarios, un muerto total. Y después de los 9 días de celebración del muerto, le hacían la pregunta, filosofía y sabiduría de pueblo, ¿te enterramos o te levantas? ¿Okay? Es preciosa la pregunta. Nunca había alguien que se enterrara. ¿Okay? Siempre se levantaban. Pero la pregunta y la parte sustancial es, ¿cuántas veces en la vida nos hace falta una sacudida a nosotros? De decir, ya termínate de morir, y ya que te acabas o te paras o te entierro, porque no puedes quedarte ahí. Dicho lo cual, la muerte tiene una connotación muy simbólica. Llamamos muerte al fin de la vida del cuerpo, al cese del latido del corazón, básicamente eso es a lo que llamamos muerte. Pero, ¿cuántas muertes enfrentamos en lo cotidiano? No es una muerte un divorcio, no es una muerte la pérdida de un hijo que se va a vivir fuera, no es una muerte la jubilación en un sentido, no es una muerte el cambio de país, inmigrar no es una muerte en un sentido profundo, perder la vista, perder la movilidad del cuerpo, envejecer en una forma metafórica, no es una muerte. Y entonces tenemos esta idea de que la muerte es un evento puntual, pero todo el tiempo que estamos recorriendo nuestra existencia, tenemos muertes y nacimientos. Y en este pueblo de Huajuquila, en el que les cuento de que el muerto se levantaba, cuando el muerto decidía levantarse, cuando el muerto decidía salir del velatorio, había de todo el pueblo, de toda la comunidad, un voto de fe. Y si tú te levantabas de esa caja de muerto, tus cuentas iban a cero. Y volvías a empezar, y eras absolutamente perdonado por todos, volvías a ser sujeto digno de confianza, había un renacimiento completo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros necesitamos en nuestro corazón hacer eso con gente que está en la vida? ¿Cuántos necesitamos decir, tengo que matar esa imagen energética del exmarido para que puedan hacer un Juan nuevo? No sé si lo pueden entender. Tengo que matar a esa parte mía que se quedó atascada y atrapada en una etapa para que pueda renacer algo nuevo. La muerte tiene que volverse un hábito con el que podamos caminar, con el que podamos interactuar y con el que podamos vivir. En uno de los momentos más álgidos, más duros y desafiantes de mi vida, está haciendo mi carrera profesional de chamán, estudiando la parte de la medicina chamánica. Sentía que el dolor emocional me estaba matando, literalmente, tenía mi corazoncito roto. Y acudí a mi maestro de chamanismo. Y mi maestro de chamanismo, de una forma maravillosa, con mucha dureza, me dijo, lo que no se puede es no morirse. No sé si entienden la metáfora, me está doliendo, o te mueres al dolor o te vas a quedar estancado. Me está doliendo, me está desgarrando la separación, o te terminas de arrancar la separación o te vas a quedar ahí atrapado. Esto que en términos psicológicos se llama el duelo bloqueado, esta gente que se queda postergada y se quedan 35 años de negro haciéndole luto a una persona y no pueden avanzar en la vida, no se murieron. Por lo tanto, una de las últimas partes con las que quiero cerrar la conferencia de una forma sana, útil y en la vida es muéranse. No le tengan miedo a morirse. A veces hay que morir a una enfermedad, a veces hay que morir a un trabajo, a veces hay que morir a una situación, a veces hay que morir a la depresión, a veces hay que morir al conformismo, a veces hay que morir a una circunstancia, a veces hay que morir a una persona. No estoy diciendo mátense. ¿Sí se dan cuenta? Estoy diciendo muéranse, porque el no morir nos deja en un estado continuo de insatisfacción, de incertidumbre y de mucho dolor. Y con esto
casi para cerrar, complemento. La muerte va acompañada de una compañera que se llama duelo. Y el duelo es un proceso a la muerte. Y eso me parece sanísimo. Los mexicas, la gente antigua de mi país, tanto se practicaba en el mundo mexica y tolteca, tanto como en el mundo maya. La gente en el mundo maya decía que el proceso de la tristeza, refiriéndose al duelo, era algo necesario porque la muerte se llevaba al muerto, pero dejaba a sus hermanas, que eran las que te generaban la tristeza. Y que lo que tú hacías cuando traías a la muerte era no permitir que la muerte pasara y por lo tanto sus hermanas tampoco podían pasar. Entonces tenías que dejar ir a la muerte y espantar a la muerte para que sus hermanas pasaran. Y la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo dura el duelo en completarse? ¿Cuánto tiempo tardan en pasar las hermanas? Dependiendo de la visión de cada quien, hay gente que tiene fechas. A mí me parece absurdo pensar en que el duelo dura 9 meses, 3 meses, 5 años. El duelo es un proceso interior. Pero los antiguos tenían una respuesta muy simple y decían, mientras menos las entretengas con comida, más rápido se van a ir por hambre. ¿Okay? Ojo, ojo. El duelo lo alimentamos, le ofrecemos galletitas, lechita, lo sentamos, nos ponemos a ver si duele hoy un poquito más, si duele un poquito menos, ya son las 3 horas del duelo y entonces me acomodo con el duelo y vamos a sufrir otros 15 días. ¿Alimentamos el duelo? ¿Conquistamos el duelo? ¿Coqueteamos con el duelo para que no se vaya? Y la respuesta es, no lo alimentes, deja que el duelo parta, deja que el duelo se vaya. Ya para terminar con esta charla, espero que haya sido interesante para ustedes, quiero terminar con un cuento y cerrar con un ejercicio interior. Y el cuento es un cuento sencillo y un cuento que a mí me ha dejado, siempre que lo vuelvo a narrar, un gran recuerdo en mi corazón. Habla sobre un viajero que tenía el regalo de poder andar muchos caminos del mundo. Había dedicado una parte amplia de su vida a recorrer diferentes lugares y conocía muchos senderos, muchas culturas, muchos pueblos, muchas lenguas. Y un día este viajero entra en un pueblo y cuando entra en el pueblo se sorprende del cementerio, que es un cementerio precioso, un cementerio colorido, un cementerio alegre, un cementerio lleno de luz, con arbolitos frescos, con jardín, un cementerio bellísimo. Y se va acercando a ver al cementerio y se va acercando a ver los nombres de las lápidas y los nombres de los difuntos. Y se da cuenta que en los nombres de los difuntos pone el nombre de cada persona, la profesión, y abajo hay una fecha. Y entonces de pronto es, María tal murió en tal fecha y vivió 4 años y 3 días. Va a la siguiente cripta, ¿no? Pues Juan Carlos tal, se dedicaba a tal cosa y vivió 2 años y 6 meses. Y va empezando a ver, y de pronto cuando ve 4, 5, 6 lápidas, se da cuenta que nadie rebasaba los 5 años. Y se asusta. Y dice, qué maldición, qué dolor, qué pecado habrá cometido este pueblo, que la gente vive tan poco aquí. Y va explorando y se da cuenta que ninguna tumba pasa de los 5 años, 2 años y medio, 1 año, unas de meses. Dice, ¿qué es esto? Y entonces se acerca al centro del pueblo y dice, pero yo quiero saber qué tragedia han vivido, qué castigo les ha pagado, porque todos sus muertos son niños. Y entonces la persona que lo recibe es un hombre que tiene un cuadernito en el pecho y le dice, ¿cómo que niños? Sí, todas las tumbas dicen 3 años, 4 años, máximo 5 años, es muy poquito tiempo. No son niños. ¿Cómo? Sí, mira bien lo que dice la tumba. Pues dice el nombre, la ocupación y vivió tanto tiempo. Claro, porque cuando nosotros nos volvemos conscientes de nuestra vida, a los 9 o 10 años se nos entrega esta libretita que tengo aquí. Y en esta libretita que tengo aquí apuntamos todos los momentos en los que hemos estado realmente vivos. Mira, te leo el mío. La primera vez que toqué la mano de la mujer que se iba a convertir en mi esposa, fui emocionado y fui muy feliz y eso duró 1 hora y media. Cuando contemplé un amanecer en la noche de San Juan, y eso duró 40 minutos. Cuando me senté a hablar con mi padre, a tomar una taza de té en el porche y entonces me contó tus secretos, 2 horas y media.
Cuando por primera vez pude llevar a mi hijo a pescar en la barca y estuvimos juntos navegando un buen rato, 1 hora y media. Y cuando morimos, la gente que más nos ama toma la libreta y suma ese tiempo que está en la libreta. Y en la lápida se coloca solo el tiempo que realmente estuvimos vivos. Yo deseo que nuestras lápidas rebasen los 5 años, no solamente por los años de vida transcurridos, sino por el tiempo que verdadera y profundamente hemos vivido. Y les pido por favor que cerremos nuestros ojos. A toda la gente que está viendo la transmisión en YouTube, por la página de Casa de México, y a la gente de Instagram, gracias también por estar conectados y aportando a esta energía. Quiero que cerremos nuestros ojos, por favor. Siente la influencia de este cuento. ¿Estás viva? ¿Realmente viva? ¿Estás viva con mayúsculas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la intención de estar aquí? ¿Cuál es el propósito de este día? ¿Cuál es el propósito de hacer lo que haces? ¿Cuál es el propósito de venir a esta conferencia o de escucharla? ¿Cuál es tu propósito para mañana? Respira muy profundo. Y ve a esa parte tuya profunda, verdadera y esencial. ¿Estás viviendo? Y si no estás viviendo, ¿qué te hace falta para empezar a hacerlo? ¿Qué pretexto vas a seguir poniendo para postergarte a ti? ¿A qué tiempo estás esperando para comenzar a vivir? Y podemos pensar con arrogancia que somos muy jóvenes y que tenemos la vida por delante, aunque en verdad sabemos que la gente joven también se muere a veces y que muchas personas que tuvieron la vida, entre comillas, por delante, no llegaron a vivirla. Ahora, inhala muy sutilmente, despacio, despacio. Y sabe bien que este aire que estás inhalando es vida presente, que tienes el regalo de estar aquí. Y no es poca cosa, que ya experimentarás la muerte y tendrás que atravesar esos planos o no, que irás al cielo seguro, que llegará el momento en el que mirarás ese túnel y lo atravesarás
en su tiempo perfecto. Pero hasta que ese momento llegue, encárgate de vivir lo sencillo y lo extraordinario, lo cotidiano y lo maravilloso, de vivir esta cena, de vivir el próximo baño, de mirar al cielo con ojos llenos de asombro, de tomar un helado, de vestirte bonita, de abrazar a quienes amas, de saborear un libro, de detenerte a mirar una flor y de respirar. Porque aún que sea común, aún que sea constante, la vida no deja de ser grandiosa. Y antes de abrir tus ojos, siente tras de ti o arriba de ti a todos los muertos importantes en tu corazón. A todos, son muchos, muchos más de los que crees. A tus muertos más cercanos, a esos abuelos, bisabuelos, tíos, a esos amigos, a los muertos jovencitos, a los muertos niños, a los muertos amores. Siente a esos muertos y por favor, sonríeles con tu corazón, porque todos esos muertos tuvieron el regalo de estar vivos. Todos. Y porque tú aún tienes este regalo. Y diles a esos muertos lo más bonito que pueden escuchar. Estoy vivo. Hacemos una exhalación muy, muy larga, tranquila, con tiempo. Una exhalación serena. Suave y pacífica. Y luego abrimos los ojos en paz. Y estamos vivos. ¿Para qué estamos vivos? Esa es una pregunta que cada uno tiene que responder. Antes de irse, por circunstancias de la vida, me ha tocado acompañar a algunas personas a partir, estar justo en ese momento en el que las personas mueren. Y ha sido interesante porque una vez que tomé conciencia del regalo que tenía yo de estar con esa gente cuando ya se van a morir, cuando ya están listas, muchas eran personas que ya estaban en procesos de desahucio, que ya sabían que se iban a morir. Dije, yo necesito hacer algo con estas muertes y créanme cuando les digo que hay
pocas personas más sabias que aquellos que saben que la muerte está frente a ellos. Ya que más hay, ya que más máscara, que más velo, entran en un estado de claridad tremenda la gente que se va a morir. Y entonces yo aprendí de ellos. Y a cada persona que fui acompañando, una vez que me di cuenta, les pregunté qué les hizo falta. ¿Qué te hizo falta en la vida? Y acompañé a gente más joven, acompañé a gente desde los 19 años más o menos, hasta una persona mayor de 93, 94 años por ahí, hombres y mujeres, diferentes sabores y colores. Y las respuestas fueron sorprendentes. Ni una sola persona me dijo, me hizo falta un coche modelo 2015. Ni una sola persona me dijo, no me compré el maquillaje de moda en el Corte Inglés o la bolsa chuchuchi. Nadie me dijo, a mi casa le faltó una remodelación, una recámara más, o me faltó un viaje en primera clase a Mallorca. Nadie. Todas las personas, todas, sin importar la edad o el sexo, me dijeron, me hizo falta pasar tiempo con la gente importante. Se los regalo, porque para mí es un regalo. No perdamos la oportunidad de pasar el tiempo con la gente importante. Muchas gracias a todos.